Entonces ahora vamos a continuar con la descripción matemática de una onda. En realidad lo que vamos a ver ahora es la ecuación que describe el movimiento de una onda. ¿Ya? Entonces, para describir una onda vamos a usar los conceptos que hemos visto anteriormente. Los conceptos de velocidad de onda, los conceptos de amplitud, los conceptos de periodo, los conceptos de frecuencia y la longitud de onda. ¿Ya? Vamos a tomar nosotros como ejemplo las ondas transversales en una cuerda estirada que se encuentra horizontalmente. La posición de equilibrio de una onda va a ser una línea recta, que en este caso vamos a tomar el eje X de un sistema de coordenadas X y Y. Las ondas transversales tienen un desplazamiento perpendicular al eje X. Entonces, el eje perpendicular al eje X es el eje Y. Entonces, en su posición de equilibrio, se va a desplazar la onda en el eje Y. El valor de Y depende de dos variables en este caso, ¿ya? Entonces, depende de X y depende del tiempo, ¿ya? Entonces, el valor de Y o la posición depende de X y del instante T. Por eso la función de onda escribimos como Y paréntesis XT. ¿Ya? Ahora, la ecuación que nosotros vamos a utilizar es es prácticamente la misma ecuación que hemos utilizado nosotros en el capítulo 5 para describir el movimiento armónico simple. ¿Ya? Entonces, el análisis matemático de la resolución de la ecuación diferencial y todo eso está en el texto. ¿Ya? Si el alumno, digamos, le interesa ver, lo puede estudiar. ¿Ya? Entonces, la ecuación que vamos a utilizar es una ecuación que está en función del coseno. ¿Ya? Pero en este caso vamos a considerar que la fase es cero. Por eso escribimos simplemente y(x) igual a 0. Para nosotros, el valor de x al lado izquierdo siempre va a ser 0. ¿Ya? Por eso escribo y(x) igual a 0, t, igual a coseno wt. Pero w es igual a 2pi ft. ¿Ya? Estos términos ya son conocidos por ustedes. Y es la posición, que también recibe el nombre de la función de onda, ¿ya? Que depende de la variable x y depende del tiempo. X es la coordenada horizontal. A es la amplitud, ya lo sabemos. W es la velocidad angular o frecuencia angular. Hay algunos textos, algunos autores que lo llaman frecuencia angular. Nosotros lo hemos denominado velocidad angular. ¿Ya? T es el tiempo. Y aquí F es la frecuencia angular o simplemente frecuencia. ¿Ya? Y T es el tiempo. Entonces, consideremos que para un tiempo T igual a X sobre B, la partícula se encuentra en un punto X a la derecha del origen. Y para un instante anterior T menos XB, la partícula tendrá el mismo movimiento. Por lo tanto, para cualquier tiempo T, escribimos la anterior ecuación de la siguiente manera. YXT, Y en función de X y T, igual a coseno, corchete, W, T menos X sobre B. ¿Ya? Pero vamos a utilizar ahora una propiedad del coseno para invertir este término. Fíjense, aquí tenemos entre paréntesis T menos XB y yo quiero invertirlo XB menos T. Bueno, lo que les pido es que no se me centre mucho en el análisis matemático de las ecuaciones. Ya yo nunca les voy a pedir que me estén deduciendo las ecuaciones ni que lo estén resolviendo. Tomás que todo, limítense a escuchar parte, digamos, de los conceptos, porque ya la resolución, la deducción de todas las ecuaciones se encuentra en el texto, ¿ya? Que eso lo tendrán que estudiar después con un poquito más de tiempo. Y entonces aquí, o sea, céntrense simplemente en los conceptos que voy a vertir, no tanto en el análisis matemático, porque en estas ecuaciones nos vamos a perder, ¿ya? Entonces les decía, este término lo vamos a invertir. En vez de colocar t menos xb, vamos a colocar xb menos t. Y para eso utilizamos
esta propiedad que tiene el coseno, ¿ya? Entonces, el coseno de menos tita es igual al coseno de tita. Eso lo pueden comprobar con cualquier ángulo. Si yo saco el coseno de menos 60 grados, me sale 0,5. Y el coseno de 60 grados también es 0,5, ¿ya? Entonces, la anterior ecuación escribimos ahora de la siguiente manera. Y xt igual a coseno b doble xb menos t, ¿ya? Pero hemos dicho b doble, que es la velocidad angular para nosotros, es igual a 2πf, donde f es la frecuencia. Entonces ahora voy a utilizar yo estas tres relaciones, ¿ya? Que lambda, la longitud de onda, es igual a la velocidad sobre la frecuencia. V es la velocidad de la onda. Y esta ecuación que también ya lo habíamos visto en el capítulo 5, la velocidad angular es 2pi sobre el periodo, ¿ya? Y nosotros, en la razón entre la constante 2pi y la longitud de onda lambda, lo vamos a representar con la letra K. Entonces, sustituyendo estas tres ecuaciones aquí, encontramos que yxt es igual a coseno, paréntesis, kx menos bwt. Entonces, fíjense que esta ecuación está en función de dos variables, en función de la variable x y en función de la variable tiempo. ¿Qué significa eso? Que el valor de y depende de x y depende de t. Nosotros ahora vamos a utilizar esta ecuación, ¿ya? Para el movimiento ondulatorio o para el movimiento de ondas o para describir el movimiento de una onda, ¿ya? Y nosotros siempre vamos a considerar que la onda se mueve en dirección horizontal en la dirección X positiva, ¿ya? Entonces, a partir de esta ecuación, nosotros podemos encontrar la velocidad con la primera derivada y también podemos encontrar la aceleración con la segunda derivada. Entonces, para encontrar la velocidad, efectuamos la primera derivada en función del tiempo, ¿ya? Si esta ecuación yo derivo en función del tiempo, entonces x permanece constante. Entonces, la derivada de coseno es menos seno, ¿no ven? Entonces, aquí sería la derivada menos seno kx menos bwt, ¿ya? Pero por la derivada que está aquí entre paréntesis, kx ahora es constante, se hace 0. Y la derivada de menos w por t es menos w. Por eso ese menos por este menos que quedaba de la fórmula se cancela. Y el resultado es que v sub y, la velocidad en la dirección y, es igual a AW seno kx menos bwt. Si volvemos a derivar esta ecuación, entonces tenemos la aceleración en la dirección y, que será igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Como la derivada del seno es coseno, entonces aquí va a permanecer el signo menos. ¿Por qué? Porque ahora al derivar esto va a quedar menos w. Y menos w por w se vuelve w al cuadrado, ¿no? Entonces nos queda que la aceleración es igual a menos AW coseno kx bwt. O podemos escribir simplemente menos w al cuadrado por y de xt. ¿Por qué? Porque y de xt es igual a coseno kx menos bwt, ¿ya? Entonces esas son las tres ecuaciones que describen el movimiento de una onda, ¿ya? Que nos permiten calcular la posición en el eje Y, la velocidad y la aceleración. Vamos a ver ahora la velocidad de una onda en una cuerda, ¿ya? Entonces vamos a considerar una cuerda flexible que en su posición de equilibrio se encuentra sometida a una fuerza o a una tensión. En este caso particular, la cuerda está fija en el lado derecho y nosotros lo aplicamos una fuerza en el lado izquierdo. Por lo tanto, la cuerda va a quedar tensionada, ¿ya? Y en este caso, si nosotros hacemos un pequeño movimiento de vaivén, la onda va a viajar hacia la derecha, ¿ya? Entonces, aquí son ecuaciones que están deducidas en el texto, que aquí yo lo estoy colocando directamente en forma resumida, como los dije anteriormente. Entonces, la tensión es igual a ñu por b al cuadrado. Si de aquí despejamos nosotros b, será igual a raíz de t sobre ñu.
que este es la tensión de la cuerda, que será igual a la fuerza que nosotros aplicamos para jalar la cuerda, ¿no ve? Y ñu, ya lo sabemos que esta letra griega, en este caso, representa la masa por unidad de longitud. Es decir, en otras palabras, es el peso de la cuerda, ¿ya? Cuánto pesa por cada metro, por decir, ¿ya? Bueno, luego estoy presentando en esta diapositiva las ecuaciones para calcular la energía y la potencia que transmite una onda, ¿ya? Entonces, la energía que se transmite en una onda armónica es energía mecánica del movimiento armónico simple, que realizan las partículas afectadas por la onda, ¿ya? Si se trata de una onda de sonido en el aire, entonces las partículas afectadas son las partículas del aire, ¿ya? Muy bien. Entonces, la energía mecánica está dada por un medio de K por A al cuadrado, ¿ya? Donde K es igual a M por W al cuadrado, pero W es 2πf. Entonces vamos a tener que la constante, en este caso K, es igual a 4pi cuadrado mf al cuadrado. Entonces, si nosotros sustituimos aquí, vamos a tener, el 2 se va a cancelar, y vamos a tener que la energía mecánica que se transmite en una onda es igual a 2pi cuadrado m a cuadrado f cuadrado. Como 2pi m es constante, entonces la energía mecánica es directamente proporcional al producto del cuadrado de la amplitud por el cuadrado de la frecuencia. Ahora, la potencia es la energía que se transmite por unidad de tiempo y se lo expresa de la siguiente manera. La potencia máxima está dada por esta ecuación y la potencia media por esta otra expresión. En esta expresión tenemos raíz cuadrada de ñu por la fuerza, ¿no? Ya sabemos que ñu es igual a m sobre, perdón, ñu es igual a m sobre L, la masa por unidad de longitud. W, la velocidad angular para nosotros, a la amplitud, ¿no ve? Cuyos términos ya son conocidos. Vamos a ver ahora la interferencia, ¿ya? Tenemos dos tipos de interferencias, ¿ya? La interferencia se produce cuando tenemos en movimiento dos ondas, ¿ya? Les decía, tenemos dos tipos de interferencia, una interferencia constructiva y otra interferencia destructiva, ¿ya? Entonces, cuando dos ondas se encuentran en una misma región del espacio, sus componentes se suman y dan como resultado una nueva función de onda. En realidad, lo que se suman son sus amplitudes, ¿ya? La perturbación de cualquier punto del medio en el cual se interfieren las ondas siempre será la suma algebraica de las perturbaciones de todas las ondas que se encuentran en ese punto, ¿ya? Este efecto es muy característico del movimiento ondulatorio, ¿ya? No existe ningún caso análogo en que dos partículas se encuentren en el mismo lugar del espacio. Nosotros sabemos que cada cuerpo, cada partícula ocupa un lugar en el espacio y nunca vamos a tener dos partículas ocupando el mismo espacio, ¿no? Entonces, interferencia constructiva, ¿ya? Cuando las ondas se encuentran en fase, es decir, no se encuentran desfasadas, por lo tanto, las crestas y los valles de ambas se superponen, dando como resultado una onda de mayor amplitud que las dos primeras. Aquí en el ejemplo tenemos dos ondas, bien, una onda 1 azulita, digamos, y tenemos otra onda 2 celestita. Estas dos ondas están viajando en el espacio, ¿ya? Y por lo tanto, estas dos ondas se encuentran y al encontrarse se van a superponer, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que van a coincidir las crestas y los valles de las dos ondas, ¿ya? Entonces aquí tenemos la cresta de la onda 1, la cresta de la onda 2. Aquí abajo tenemos el valle de la onda 2, el valle de la onda 1. Entonces, cuando estas dos ondas se encuentran, ¿ya? Y se produce una superposición de crestas y valles,
dan como resultado una nueva onda con una mayor amplitud. Es decir, que se suma la amplitud de la onda 1 más la amplitud de la onda 2. Y por lo tanto vamos a tener un sistema resultante con una onda de mayor amplitud. ¿Ya? Luego tenemos la interferencia destructiva. ¿Ya? Las ondas cuando se encuentran en un determinado lugar, se encuentran desfasadas. ¿Ya? Se dice que se encuentran relativamente fuera de fase o desfasadas. ¿Ya? Y por lo tanto, en este caso, las crestas de una se van a superponer con los valles de la otra. Entonces, aquí en la figura tenemos esta onda 1, onda azul, ¿ya? Y tenemos la onda 2 con celestito, ¿ya? Entonces, estamos viendo que aquí se superpone la cresta de la onda 1 con el valle de la onda 2, la cresta de la onda 2 con el valle de la onda 1, la cresta de la onda 1 con el valle. Entonces, van a dar aquí como resultado otra onda con una amplitud mucho menor que la que tiene menor amplitud por sí. ¿Ya? Entonces la amplitud va a ser menor que la onda 2. ¿Ya? Ahora, puede darse un caso extremo que dos ondas tengan igual amplitud y frecuencia y se encuentren totalmente desfasadas. En este caso van a dar como resultado una cancelación de ambas y por lo tanto no va a existir ninguna onda resultante y vamos a tener simplemente una línea recta. ¿Ya? Bueno, entonces, ahora entramos al sonido y al oído. Era para que despierten ese ruidito, ¿ya? Esta parte del sonido y del oído en el programa correspondía a un capítulo 7, ¿ya? Pero como eran capítulos cortos, entonces hemos unido el capítulo 6 con el capítulo 7 y lo llamamos simplemente mecánica de ondas y sonido, ¿ya? Bueno, de todas las ondas mecánicas que se dan en la naturaleza, las más importantes en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, son las ondas longitudinales en un medio, generalmente el aire, que reciben el nombre de ondas sonoras, ¿ya? ¿Cuál es la razón de que estas ondas sean muy importantes? Es porque nosotros los podemos percibir a través de nuestro oído, ¿ya? Por lo tanto, el oído humano es muy sensible y puede detectar muchas ondas sonoras, incluso aquellas ondas que tienen una baja intensidad. Entonces, el oído humano el oído humano es muy sensible a un intervalo de frecuencias comprendido entre 20 a 20.000 Hz. Este intervalo comprendido entre 20 a 20.000 Hz recibe el nombre de gama audible. Generalmente ese rango es muy escuchado por el oído, digamos, de una persona. Sin embargo, también el término sonido se utiliza para otras ondas con frecuencias mayores o menores. Cuando las frecuencias son mayores, estamos hablando de sonidos ultrasónicos, ¿ya? Y cuando son menores, estamos hablando de infrasónicas o infrasónicos, ¿ya? Ahora, vamos a ver la relación que hay entre la frecuencia y el sonido. El tono del sonido depende de la frecuencia, ¿ya? Alguna vez han debido escuchar ustedes en un conjunto, digamos, de música o en una guitarra, vos toca el bajo, yo toco el agudo, yo toco los graves, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, las frecuencias ya son muy importantes en los sonidos, ¿ya? Cuando nosotros tenemos frecuencias bajas, siempre van a dar sonidos graves. Y cuando tenemos frecuencias altas, van a dar sonidos agudos. En esta dibujita quiero que ahora mantengan su oídito pegadito a su celular o a su computadora, ¿ya? Entonces tenemos aquí, fíjense, una frecuencia de 27 Hz, de 100, de 200, de 440, de 1000 y de 3000, ¿ya?
Esta de 100 se me ha dañado, pero a ver, van a escuchar la de 27 Hz, ya lo voy a timbrar. ¿Se percibe, no ve? Otra vez. Entonces, esta es una frecuencia baja y por lo tanto emite un sonido grave, ¿ya? Ahora, fíjense la de 200. Todavía la de 200 es una frecuencia baja, ¿ya? Por lo tanto, sigue emitiendo sonidos graves. La de 440 todavía son frecuencias bajas. Entonces, ese todavía es un sonido grave. Pero ahora, digamos, a partir de los 1000 ya tenemos frecuencias altas y por lo tanto los sonidos van a ser agudos. A ver, voy a timbrar la de 1000 Hz. Y la de 3000, si nosotros lo escuchamos una media hora, la de 3000 nos puede causar daño en el oído. ¿Por qué? Porque son sonidos muy agudos, ¿ya? Bueno. Vamos a ver ahora las diferentes ecuaciones para calcular la velocidad del sonido en diferentes medios, ¿ya? Tenemos a través de un alambre, a través de un sólido extendido, a través de un líquido y a través de un gas. Entonces, la velocidad a través de un alambre viene dado por la raíz cuadrada de Y sobre Rho, donde Y es el módulo de Young que se lo determina de tablas en función al tipo de material, ¿ya? Y Rho que viene a ser la densidad, en este caso la densidad del alambre. La velocidad para un sólido extendido está dado por la raíz cuadrada B más 4/3 S sobre Rho, donde B es un módulo de volumen que también se lo determina para el material. Y ese es el módulo de corte, también se lo determina de tabla, y Rho es la densidad. La velocidad del sonido cuando se transmite a través de un líquido, agua, qué sé yo. Entonces es igual a la raíz cuadrada de B sobre Rho, donde B es el módulo de volumen, Rho la densidad. Finalmente, para un gas que puede ser el aire, ¿no? Entonces la velocidad a través del aire será igual a la raíz cuadrada de gamma por P sobre Rho. Pero ¿qué es gamma? Es una constante adiabática para el aire, ¿ya? Que viene, se calcula dividiendo la capacidad calorífica, presión constante y volumen constante. No interesa de dónde salga, ¿ya? Pero el valor es de 1,4 para el aire. Si es otro gas, tendremos que buscar de una tabla el valor de esta constante. P es la presión del aire y Rho la densidad del aire. También se puede expresar en función de RT y M, considerando al aire como un gas ideal. La velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de gamma RT sobre M. Gamma hemos dicho que es la constante adiabática. R es la constante universal de los gases ideales, ¿ya? T es la temperatura absoluta expresada en grados Kelvin y M es la masa molecular del aire o del gas donde se mueve la onda, ¿ya? Muy bien, vamos a ver ahora dos conceptos muy importantes. Estos conceptos son muy importantes en el campo de la ingeniería civil, ¿ya? La vibración forzada y la resonancia, ¿ya? Vibración forzada, como su nombre lo indica, nosotros estamos forzando a vibrar a un equipo o a un sistema, ¿ya? Entonces, la vibración forzada ocurre cuando un cuerpo que está vibrando se pone en contacto con otro y el segundo cuerpo se ve forzado a vibrar en la misma frecuencia. Este tipo de vibraciones forzadas se da mucho en el funcionamiento de motores, motores eléctricos, motores de automóviles, etcétera, etcétera. Hoy un ejemplo, digamos, muy sencillo y muy práctico es de que si nosotros tenemos dos guitarras, ¿ya? Con las mismas cuerdas, y si nosotros agarramos y tocamos, bueno, una de las cuerdas, entonces esa vibración de esa cuerda, ¿ya? Puede transmitirse a la cuerda de la otra guitarra.
Es decir, lo estamos forzando nosotros a la segunda guitarra también a emitir un sonido, ¿ya? Ahora, en cuanto a la resonancia, ¿ya? La resonancia ocurre cuando un cuerpo, perdón, la resonancia ocurre cuando un cuerpo actúa con una serie de impulsos periódicos con una frecuencia similar a la frecuencia natural del cuerpo y el cuerpo se pone a vibrar con una amplitud relativamente grande. A ver, voy a dar 3 ejemplos de resonancia, ¿ya? Realmente la resonancia produce daños en los equipos, ¿ya? Produce daño en las construcciones. Por eso nosotros como ingenieros civiles tenemos que diseñar un edificio o un puente de tal manera que no ocurra la resonancia, porque si ocurre la resonancia se va a dañar, se va a romper. Entonces les decía, voy a darles 3 ejemplos de resonancia. El primer ejemplo, ¿ya? Una persona cuando habla o cuando silba puede romper una copa de vidrio, ¿ya? ¿Por qué se rompe, digamos, una copa de vidrio? Porque la frecuencia natural que tiene la copa de vidrio se iguala a la frecuencia del sonido que emite una persona, ¿ya? Entonces yo puedo emitir un sonido, un grito, o puede ser un silbido, de tal manera que si la frecuencia de ese grito o de ese silbido se iguala a la frecuencia de la copa de vidrio, entonces la copa de vidrio empieza a vibrar con una amplitud infinita, dando lugar a que la copa explote y se rompa, ¿ya? Alguna vez los magos o en un circo se ve, digamos, este espectáculo, ¿ya? Que el mago con simplemente hablarlo a la copa revienta. Pero eso es un fenómeno físico, ¿ya? Ahora, en el caso de los sismos o de los terremotos, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? O sea, cuando ocurre un terremoto o un sismo, se están ejerciendo fuerzas externas sobre un edificio, ¿ya? Entonces, si es que esas fuerzas externas producen una vibración de tal manera que esa vibración, ¿ya?, se iguale, digamos, a la vibración del edificio, en ese caso el edificio se va a derrumbar, se va a tumbar, ¿ya? Pero si, digamos, la vibración que produce el sismo o el terremoto es muy diferente, digamos, a la vibración que tiene el edificio, a su vibración natural, todos los cuerpos tienen una vibración natural, que comúnmente lo representamos con la frecuencia, ¿ya? Entonces, todos los cuerpos, todos los edificios, las casas, etcétera, etcétera, tienen una frecuencia natural, digamos, de vibración o de oscilación, ¿ya? Entonces, el momento que una fuerza externa iguala, digamos, las dos frecuencias, la frecuencia externa con la frecuencia natural, entonces el edificio se va a desplomar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros los ingenieros civiles? Tenemos que diseñar un edificio antisísmico. ¿Y cuál es la forma de diseñar un edificio antisísmico? Es justamente evitando que se produzca este fenómeno de la resonancia, ¿ya? Hay otro ejemplo muy clásico que lo van a ver ustedes, se encuentra en los libros, ¿ya? Resulta que en 1940 han inaugurado un puente colgante en los Estados Unidos, el puente Tacoma, ¿ya? Ese puente ha sido diseñado y ha sido construido para soportar vientos del orden de los 200 kilómetros por hora. Pero al poco tiempo que este puente fue inaugurado, vino un viento de apenas 64 kilómetros por hora, ¿ya? Pero ese viento, digamos, ha producido corrientes fuertes en los bordes del puente, de tal manera que la vibración o la frecuencia producida por el viento se ha igualado a la frecuencia natural del puente, dando como resultado una amplitud infinita. Entonces, el puente ha empezado a oscilar y a balancearse con una amplitud tan grande que al final ha terminado destruyéndose, ¿ya?
Entonces, hay muchos otros ejemplos que se pueden citar de resonancia que ustedes los pueden ver en el texto, en el libro. Ya yo no puedo extenderme un poquito más en esta parte, ¿ya? Bueno, vamos a ver ahora las ondas sonoras audibles, ¿ya? Vamos a definir la intensidad del sonido. La intensidad del sonido es la potencia que transfiere una onda sonora a través de una unidad de área normal, ¿ya? Cuando decimos área normal, nos estamos refiriendo a una área perpendicular a la dirección de la propagación, ¿ya? Entonces, la intensidad del sonido es simplemente P sobre A, ¿ya? Que es P es la potencia y A es el área, ¿ya? Entonces, la intensidad del sonido es la potencia por unidad de área. Vamos a definir ahora el umbral de audición, ¿ya? El umbral de audición representa el patrón en la intensidad mínima para que un sonido sea audible. El umbral del dolor. El umbral del dolor representa la intensidad máxima que el oído promedio puede registrar sin sentir dolor, ¿ya? Porque si nosotros sometemos a nuestro oído a valores por encima del umbral, entonces vamos a causar daño en nuestro oído, que podemos quedar sordos directamente o afectados con alguna lesión, ¿ya? Vamos a definir ahora la intensidad, vamos a definir ahora el nivel de intensidad. El nivel de intensidad mide la intensidad de un sonido en decibelios, ¿ya? Entonces, los decibelios o los velios son unidades de intensidad de sonido. Nosotros la intensidad, el nivel de intensidad lo vamos a representar con la letra griega beta, ¿ya? Entonces, beta mide el nivel de intensidad, ¿ya? Bueno, esta ecuación para medir el nivel de intensidad se basa en una escala logarítmica, ¿ya? Que compara dos valores de intensidad. Un valor de la intensidad que está en el numerador, que lo estamos representando simplemente con I, que viene a ser la intensidad de un sonido, entonces lo relaciona o lo compara con el valor I sub 0, que para nosotros I sub 0 es el umbral auditivo, ¿ya? Entonces la ecuación para calcular el nivel de intensidad es muy sencillo, nos dice que beta es igual a 10 logaritmo de I sobre I sub 0. Y hemos dicho que I es la intensidad de un sonido, ¿ya? Por decirle, digamos, cuando nosotros hablamos, tenemos un nivel de intensidad, ¿no ve? Cuando se escucha, digamos, una conversación normal, hay otro nivel de intensidad. El umbral del dolor tiene su nivel de intensidad. Un avión, un motor de propulsión, una sierra, una cortadora de césped, etcétera, todos tienen un nivel de intensidad. Pero para calcular ese nivel de intensidad, nosotros tenemos que conocer ya la intensidad del sonido. Y esta intensidad del sonido ya ha sido determinada científicamente, se encuentran los valores en tablas, ¿ya? Por decirle, digamos, bueno, se tienen tablas para el murmullo, para una conversación normal, para el umbral del dolor, para el motor de propulsión, para un avión, para una locomotora, para un auto, etcétera, etcétera. Se tiene para todos los sonidos o para todos los ruidos, ¿ya? Entonces, I sub 0 es el umbral auditivo, ¿ya? El valor de I sub 0 es constante, ¿ya? Es igual a 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. ¿Por qué recibe el nombre de umbral auditivo? Porque nuestro oído humano, el máximo valor que puede soportar es de 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Si nosotros afectamos a nuestro oído con valores superiores a 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado, es decir, con valores mayores del umbral auditivo, entonces vamos a causar daño a nuestro oído, vamos a causar dolor y vamos a causar dolores, ¿ya? Por ejemplo, si I sub 0 sería de 10 a la menos 8, con toda seguridad que nuestro oído va a ser dañado, ¿ya?
Bueno, esta parte tampoco yo he querido profundizar, es solamente he sacado 4 valores de tablas muy grandes y muy extensas que tenemos con relación. Bueno, en las tablas tenemos el valor de I, que es la intensidad del sonido, y en otras tablas ya tenemos directamente ya el nivel de intensidad en decibeles. ¿Ya? Pero si nosotros conocemos el valor de I y conocemos I sub 0, entonces podemos calcular con mucha facilidad el valor de beta, ¿ya? Simplemente dividiendo la intensidad del sonido entre el umbral auditivo, que vale 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Bueno, finalmente vamos a ver el efecto Doppler, ¿ya? Este es un efecto que se presenta prácticamente todos los días, sino que nosotros no nos damos cuenta cómo y por qué ocurre, ¿ya? Entonces, si nosotros estamos parados, por decirle, en la calle, ¿ya? Entonces, si sentimos que un automóvil se acerca tocando bocina, vamos a ver que a medida que se acerca el automóvil hacia nosotros, sentimos con mayor intensidad la bocina. Pero si pasa por nosotros bocineando y empieza a alejarse, entonces también vamos a ver de que el sonido va a disminuir de intensidad. O sea, eso es por naturaleza, ¿ya? Entonces, este fenómeno descrito por primera vez por el científico Christian Doppler el siglo XIX recibe el nombre de efecto Doppler. Pero para que se cumpla el efecto Doppler hay una condición, ¿ya? ¿Cuál es la condición? Que tiene lugar cuando la fuente de ondas y el observador están en movimiento relativo con respecto al medio material en el cual la onda se propaga, ¿ya? A ver, ¿cómo explicamos esto? ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de un observador, estamos refiriendo a una persona que va a captar con su oído un sonido, ¿ya? Y cuando estamos hablando de un fuente de ondas, nos estamos refiriendo a un equipo o a un instrumento que va a producir una onda. Puede ser una guitarra, puede ser la voz de una persona, puede ser una radio, es decir, cualquier instrumento o equipo que emita un sonido. Entonces, esa es la fuente de ondas y el observador es la persona que lo escucha. Entonces, siempre va a haber un movimiento relativo con respecto al medio material. En este caso, estamos hablando como medio material el aire. ¿Por qué? Porque el sonido, cuando hablamos, se propaga a través del aire, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora 2 ejemplos del efecto Doppler, ¿ya? En primer lugar, tenemos un receptor en movimiento y una fuente estacionaria. Aquí en la figura, fíjense, este policía, ¿ya? Es un receptor. ¿Por qué? Porque él va a escuchar el sonido. Al receptor lo representamos con la letra L. Y este policía o este receptor está avanzando hacia la derecha con una velocidad BL, ¿ya? Entonces avanza hacia la derecha con una velocidad BL. Y aquí con S estamos representando una fuente estacionaria, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que esta persona que está sujetando una radio está en reposo, ¿ya? No se mueve ni para atrás ni para adelante, ¿ya? Entonces, si esta persona agarra, enciende su radio, esa radio va a empezar a propagar ondas, ¿ya? Esas ondas vamos a considerar que tienen una longitud de onda lambda y una velocidad v, ¿ya? Entonces, la onda viaja en este caso de una fuente estacionaria de derecha a izquierda, es decir, la onda está yendo a encontrarse con el policía que avanza hacia la derecha, ¿no ven? Entonces, la velocidad de esta fuente es 0 porque está en reposo. En cambio, la velocidad del receptor o del policía es v sub L. V hemos dicho que representa la velocidad de la onda. Y en este caso también hay un convenio de signos, ¿ya? En este caso la dirección es positiva del receptor. ¿Por qué? Porque está avanzando hacia donde se encuentra la onda, ¿ya? Si es que el receptor avanza hacia donde se encuentra la onda, lo vamos a considerar positivo, ¿ya? Bueno,
Entonces, un receptor que se mueve hacia una fuente estacionaria oye una frecuencia más alta que la frecuencia de la fuente. Fíjense, este receptor o este policía va a escuchar, les digo, un sonido mucho más grande que el sonido que emite la radio. ¿Ya? ¿Por qué el policía va a escuchar un sonido mucho más grande o de mayor frecuencia que el sonido que emite la radio? Se debe por la velocidad relativa, ¿ya? Entonces, aquí hay una velocidad relativa, en este caso del policía, ¿ya? Y la fuente de ondas y el medio que lo rodea, en este caso, que es el aire, ¿ya? Entonces, por eso el policía va a escuchar una onda con un mayor sonido que la que emite la radio. Repito, ¿por qué? Porque la velocidad relativa de este policía va a ser mucho mayor que la velocidad incluso de la onda. Bueno, finalmente tenemos un segundo ejemplo, ¿ya? En este caso, tanto la fuente como el receptor están en movimiento, ¿ya? La fuente que produce la onda sigue siendo la radio, pero ahora piensen, con S representamos la fuente que produce la onda, que es la radio, ¿ya? Pero en este caso se mueve hacia la derecha con una velocidad V sub S, ¿ya? El policía, que es el receptor que lo estamos representando con L, también se mueve hacia la derecha con una velocidad V sub L. Nuevamente, el receptor está yendo hacia la onda y por lo tanto también tenemos el signo positivo hacia la derecha, ¿ya? La dirección positiva hacia la derecha. Ahora, pero aquí se observa, digamos, un fenómeno muy diferente, ¿ya? Las ondas, ¿ya? La onda que está delante de la fuente sonora se comprime, ¿ya? Entonces aquí la longitud de onda es más pequeñita. En cambio, la onda detrás o en su espalda de la fuente se expande. Y aquí estamos viendo que la longitud de onda es mayor, ¿ya? Entonces, las crestas de ondas emitidas por una fuente móvil se juntan, ¿no? Entonces decimos, se juntan al frente de la fuente, es decir, aquí en el lado derecho, pero se separan en el lado izquierdo o en la espalda o detrás de esta, ¿ya? Bueno, en el texto hay algunos ejemplos resueltos y la próxima semana también vamos a hacer unos cuantos problemas de este capítulo. Ahí vamos a ver problemas del efecto de Doppler, ¿ya? Va a ver que, bueno, no es nada del otro mundo. Siempre cuando vemos algo por primera vez nos parece difícil, ¿no ven? Pero una vez que le den ustedes una pasadita al texto, una repasadita de las ecuaciones, va a ver que los problemas de este tema son mucho más facilitos que los problemas del capítulo 5, que es movimiento armónico simple, ¿ya? Muy bien, mis queridos alumnos, entonces con esto damos por terminada, diremos, la clase teórica, no solamente de hoy, sino de toda la materia. Entonces, ustedes ya van a quedar liberados antes del receso. ¿Para qué? Para que al retornar el 3 o el 4 de enero, creo está programada ya la segunda evaluación, ¿ya? Entonces, aquí voy a parar la grabación.